días a todos. Un placer recibirlos en el auditorio de la Fundación ICBC para este evento que hemos dado a llamar Riesgos Globales y Regionales en la Argentina post-2023, porque todavía estamos en el año 2023, pero el 10 de diciembre se inicia un nuevo gobierno en la Argentina, y del 2024 en adelante, ustedes saben, sobre todo los que más acostumbrados están a seguir estos debates acerca de los riesgos globales y regionales, que diciembre es la temporada alta de publicación de todas las consultoras globales de los principales riesgos para el año siguiente, desde G0, de Ian Bremmer, Control Risk, The Economist, Intelligence Unit, el Foro Económico, el Global Economic Forum, todos esos think tanks, consultoras y organizaciones durante el mes de diciembre. Algunos de ellos ya están disponibles y de alguna manera trazan las principales tendencias de riesgo internacional que se avecinan. Y esa es una línea de trabajo que desde aquí, desde la Fundación Argentina, de la Fundación ICBC, empezamos a trabajar en el año 2021, el año posterior a la pandemia, que bueno, como todos sabemos, afectó la normalidad y la cotidianidad de todas nuestras vidas, y llevó a que en el marco de ICBC empezáramos a trabajar esta línea de riesgos regionales y globales. Los panelistas que están hoy, que son un lujo, que nos acompañan tanto en este primer panel como en el segundo panel, tanto a lo largo del 2021 y del año 2022. Esto era un curso virtual, ¿no?, que sucedía durante una serie de semanas y encuentros virtuales, donde cada uno de nosotros tomaba alguno de los módulos, y nos pareció importante adaptar, como todo producto que se va adaptando un poco a las nuevas normalidades en este caso, y nos pareció interesante y con un timing oportuno poder encontrar este espacio y hacer un encuentro presencial, hacer un encuentro lo más conversado y debatido como sea posible, que es lo que entiendo que hoy llama la atención e invita a participar, poder escuchar conversaciones sustanciosas. Les cuento un poco cómo hemos pensado la dinámica del día de hoy, agradeciéndoles de nuevo que estén acá. A sus derechas o izquierdas, en los apoyabrazos, van a ver un QR. En ese QR, si ustedes toman su celular y lo escanean, van a encontrar la agenda del evento de hoy, donde van a encontrar las bio de todos los panelistas, a quienes seguramente si están acá ya los conocen, pero ahí lo van a poder encontrar, y van a poder encontrar el programa detallado, y van a encontrar también una parte de preguntas para poder hacer en vivo, para poder hacer mientras nosotros empezamos con los disparadores del panel. Nosotros vamos a ir tomando directamente esas preguntas y las vamos a ir, las voy a ir planteando aquí en el panel, para que hagamos esto de la manera lo más interactiva como sea posible. Y en ese sentido, bueno, ya sin mucho más, salvo que me esté olvidando de algún aviso importante, creo que no. Vamos a pasar directamente a la primera sesión, que, bueno, tenemos, como saben, a Federico Merque, de su derecha a izquierda, digamos, tenemos a Federico Merque, a Paloma Ochoa y a Julieta Sericovich. Yo soy Norberto Pontiroli, y
como una forma de instalar muy rápidamente los temas para el día de hoy. También la idea sería que durante el segundo panel haya un diálogo no directo, sino como que indirectamente hagamos a los dos paneles dialogar entre sí. Pero básicamente el diagnóstico del cual partimos es que la Argentina no está exenta de un escenario de riesgos a nivel regional y a nivel global. Son riesgos que interactúan entre sí, son riesgos que impactan a la Argentina y a distintos actores económicos, sociales, políticos de la Argentina de manera distinta. Algunos de ellos tienen que ver con riesgos de naturaleza existencial o de tipo existencial, como pueden tener que ver los efectos más nocivos y eventos catastróficos relacionados a los eventos extremos asociados al cambio climático, que son cada vez más notorios, que son cada vez más presentes. Venimos de hace 10 días atrás, la ciudad de San Pablo estuvo varios días, 2 millones de personas sin luz, inundaciones, sequías, digamos, el riesgo de que esto afecte de distintos tipos de producciones es algo que hemos visto cada vez más presente en muchos de los análisis internacionales. No solo lo climático, sino también lo tecnológico. Hay grandes debates acerca de tecnologías de vanguardia, de frontera, las visiones negativas y tremendistas acerca de la inteligencia artificial, los pros, los contras. Es un debate de muchísima vigencia. Así como también muchos otros tipos de riesgo que tienen que ver con disrupciones en la manera en la que entendemos que ha funcionado hasta ahora la globalización. Si se quiere, la globalización, la sostenibilidad y la integración han sido de alguna manera las 3 agendas que cruzaron transversalmente toda esta conversación. Así que hoy tenemos acá perfiles con especialidades muy complementarias. Me gustaría pedirles a cada uno más o menos una breve reflexión inicial disparadora en relación a estos temas de unos 7 minutitos, con tranquilidad por los tiempos, y que a partir de eso, ya en la medida en que los vayan escuchando y se vayan sintiendo provocados, pueden ir haciendo las preguntas, y si no, yo me voy a ocupar también de hacerlos dialogar entre sí y que esto sea lo más dinámico posible. Así que, Juli, si querés reaccionar primero vos. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Fundación por este espacio, por seguir apostando en esta agenda de riesgos que venimos construyendo desde 2021 con un grupo de colegas grandioso. Y bueno, un poco mi reflexión del día de hoy tiene que ver compartir con esta noción de riesgos y el contexto global. Y hay 2 conceptos que juntos me parece que ilustran el cambio de época en el que estamos, que son los conceptos de policrisis y permacrisis, conceptos que han aparecido en todos estos reportes que Norberto mencionaba respecto de cómo se percibe el funcionamiento del sistema internacional. La noción de policrisis aparece primero y alude a una concatenación de crisis. Existen crisis o shocks que disrumpen el funcionamiento del orden internacional en su dimensión política, en su dimensión económica, en múltiples factores y que se dan de manera simultánea. Pero empieza a aparecer también la noción de permacrisis. La noción de permacrisis alude a la permanencia en el tiempo de la crisis. La crisis se transforma en la nueva normalidad. Las crisis se retroalimentan entre sí y vamos a partir de esto a un escenario donde la incertidumbre, el riesgo se vuelve un componente presente, condicionante de cualquier decisión en el escenario internacional. Y esto rompe con el funcionamiento de la globalización como la conocimos en el periodo desde la caída del muro de Berlín
hasta, ya que es difícil dónde ponerle el quiebre, si es 2008, si es 2016, si es 2020, ahí es donde se desdibuja el funcionamiento de la globalización, pero durante un periodo extenso estuvimos en un funcionamiento del sistema internacional donde gran parte de los riesgos estaban ocultos, estaban reducidos en base a un funcionamiento del orden internacional basado en una determinada estructura de poder, en donde la expansión económica de la globalización tenía el supuesto de que, llevando los negocios, como dice Baldwin, hacer negocios afuera y trasladar las fábricas, tenía un muy bajo riesgo político. Ese bajo riesgo político estaba dado en la creencia de que si los países comercian y hacen negocios entre sí, eventualmente convergerían hacia un mismo modelo político liberal y esto llevaría a un incremento en la paz. Y esto estaba respaldado por el peso del ganador del periodo de Guerra Fría, el peso de Estados Unidos. Distintos factores que, si quieren después en el debate ahondamos, llevan a una ruptura de este funcionamiento y la globalización empieza a resquebrajarse. El resquebrajamiento de la globalización lo que hace es correr el velo. Donde antes se asumía que no había riesgo político, empezamos a descubrir que el riesgo político existe. Cuando hablo de riesgo político, hablo de la vinculación intencional, presente, marcada, entre la dinámica de mercado y la dinámica del estado de poder. Hay un nuevo momento en donde la economía, el funcionamiento del comercio, de la inversión, son objeto, son vulnerables a disrupciones políticas. El no llevarnos bien puede afectar de determinada manera el funcionamiento del comercio, de la inversión, incluir una nueva dimensión de riesgo. Y esto se le suma además otros factores que venía mencionando Norberto, la dimensión económica productiva con su dinámica de avances tecnológicos que cambian quién produce qué, de qué modo, y la cuestión climática, donde es un imperativo que acelera y también condiciona los modos de producir, de comerciar, de vivir. Y entonces tenemos un escenario donde emerge un contexto de mayor riesgo y donde empieza a debatirse cuán vigente está la globalización. Y acá mi posicionamiento va a ser que no estamos en un contexto de desglobalización, sino que estamos en un mundo que sigue siendo profundamente interdependiente, pero esa interdependencia nos expone a vulnerabilidades, nos expone a riesgos. Y entonces viene esta reunión que tenemos hoy. Frente a ese contexto creo que necesitamos nuevos saberes, saberes que hacen al diagnóstico de los riesgos y nuevas capacidades, la resiliencia, el de-risking. En particular en materia de comercio internacional, que el área de gobernanza del comercio y relaciones comerciales internacionales es lo que acordamos que iba a tocarme profundizar, creo que tenemos tres grandes grupos de riesgos en el horizonte de mediano plazo. El riesgo político, geopolítico, que alude a, por un lado, disrupciones en los flujos de comercio asociadas a barreras que pueden crearse, que ahora voy a contar por qué, o a la falta de cooperación para resolver problemas comunes. Tenemos un segundo grupo de riesgos que tiene que ver con la cuestión climática y la transición energética, y un tercer grupo de riesgos que tiene que ver con la dimensión económica productiva. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, por un lado, la disputa entre Estados Unidos y China, es un condicionante del cual no podemos salir, donde el último reporte de la Comisión de Estados Unidos, que se dedica a estudiar la relación de economía y seguridad con China, marca y asume, y esto es replicado en el Congreso de Estados Unidos, que la relación entre Estados Unidos y China es de rivalidad y de competencia de largo plazo. Y ese es el signo de época. Y si competimos, se reduce el espacio para la cooperación. Y además, marca la importancia de la Unión Europea en esa visión de balanceo con China. Un espacio de competencia política con poco espacio para la cooperación internacional. Segundo elemento, a partir de la política, mayores disrupciones en el comercio. Hay un 9,2% del comercio internacional afectado por barreras a las importaciones.
Esto empezó a crecer en la crisis de 2008-2009 y las barreras se fueron incrementando y acumulando. Y hoy el comercio, un 9,2% del comercio internacional está afectado por algún tipo de restricción a las importaciones. De manera novedosa, además, desde la guerra de Rusia y Ucrania, un instrumento que pocos países usábamos, que eran las restricciones a las exportaciones, aranceles o cupos, se volvió un elemento recurrente dentro del sistema multilateral de comercio. Nuevas herramientas que aparecen. Se duplicó la política industrial. Si se toman hay un estudio que salió hace muy poquito de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial, que marca, tomando la base de datos de Global Trade Alert, como el 50% de las medidas comerciales que se implementaron entre 2020 y 2023 están relacionadas a algún tipo de plan de política industrial, mientras que en el periodo 2015-2019 eran solo un 20%. Se duplica cuánto irrumpe el Estado como actor protagónico, moldeando los flujos del comercio para determinada meta de política industrial, para cambiar cómo se asignan los recursos para la competitividad. Tenemos, además, un nuevo e inédito volumen de sanciones unilaterales en materia del escenario del comercio internacional. Dicho en términos criollos, si no me gusta lo que estás haciendo y tengo poder suficiente, voy a usar ese poder, que también es tu interdependencia, para intentar moldear tus posiciones. Y eso genera una vulnerabilidad y una necesidad de diagnóstico de dónde están las vulnerabilidades y una necesidad de adaptarse, de risking, de observar el panorama. Y tenemos un sistema multilateral de gobernanza muy debilitado, con pocas probabilidades de volverse fuerte, una menor vinculación en el tipo de acuerdos que se hacen, acuerdos menos vinculantes. El último resultado que tenemos en el escenario de las negociaciones es el IPEF, el acuerdo de Estados Unidos con la región del Pacífico, donde no hay instrumentos a la medida de los acuerdos de libre comercio con aranceles, con compromisos vinculantes que afecten de manera acotada la soberanía del Estado. Un escenario mucho más político. Y a eso le sumamos los elementos climáticos y a eso le sumamos los elementos económicos y productivos tecnológicos, donde hay dos elementos a tener en cuenta en el horizonte inmediato, y con esto ya le doy la palabra a mis compañeros. La crisis económica de China, donde China deja de ser el motor o reduce la velocidad de ese motor en la economía internacional, y donde hay preocupación respecto de la sostenibilidad del modelo económico chino, el modelo económico el volumen de crecimiento de la economía china, con una serie de crisis que asoman en ese panorama, y una proyección del Producto Bruto Internacional para el año que viene del 3%, como mejor escenario. Lo que viene pasando en los últimos 3 años es que los organismos internacionales publican una proyección en octubre, que en febrero la achican, que en abril la achican un poquito más y que en septiembre la vuelven a achicar. 3% para el año que viene a nivel global es nuestro mejor escenario. Para América Latina, entre un 3 y un 2%. Y eso va a volver cada vez más complejo el desafío de competir en el escenario internacional, con riesgos políticos y un escenario económico rígido. Le paso, la dejo fácil. Bueno, gracias Juli por el abordaje desde la gobernanza comercial, el comercio, la nueva agenda de comercio y negociaciones comerciales. Me gustaría ahora pedirle una reacción a Fede, a Federico, más enfocada en la... Julieta mencionó globalización y cómo ese eterno debate acerca del terminó la desglobalización, el fin de la globalización y la irrupción de la geopolítica, que no era un tema desaparecido del debate global, pero que, digamos, si había algún desprevenido desde el enero del 2021 en adelante, 22 en adelante, perdón, creo
que es una agenda que se impone. Gracias, Norbert. Roberto, aprovecho para agradecer a la Fundación ICBC, a ESE, a Norbert por la invitación, un placer estar acá. En un tema tan complejo y global, luego de unas elecciones días pasados, y me parece que el cambio afuera, el cambio adentro, hay que ver cómo se va realineando, se va conjugando. Yo me noté algunas cosas acá que ya mencionó Juli, así que no las voy a pasar de largo, pero la cuestión de la geopolítica. Yo estudié Relaciones Internacionales y me gradué, no sé, en 96 creo. ¿96? Gracias. Ok, en 96 entonces. Y nadie hablaba de geopolítica, hablábamos de otros términos. Es curioso cómo el mismo concepto reaparece cuando esa práctica se intensifica. Porque no es que desapareció la práctica de la geopolítica. Lo que se hizo fue más visible y lo que se hizo fue una interconexión entre geopolítica y globalización que antes no teníamos. Me parece que esto es lo singular de la época. Ustedes piensen que Estados Unidos invadió y ocupó dos países, Irak y Afganistán, durante más de 15 años. Apoyó insurrecciones en Libia, apoyó insurrecciones en Siria. ¿Y todo eso qué fue? Eso fue geopolítica. Y sin embargo, la ocupación de Afganistán durante 20 años no movió la aguja de Wall Street. La guerra en Irak no afectó la aguja de los inversores. ¿Por qué ahora la geopolítica se conecta con la globalización? Porque Afganistán no estaba conectada con la globalización, no era un actor de peso, lo mismo que Siria, lo mismo que Libia y en parte Irak. Acá la confrontación con China, con los socios de China, en parte con Rusia, reconecta la vieja práctica de la geopolítica, que nunca se fue, con una nueva, entre comillas, práctica que fue la globalización, que estalla con el fin de la Guerra Fría. Y la globalización fue un proceso fenomenal que trajo una interconexión global, transnacional, con fierros muy concretos como el offshoring y las cadenas de valor. Para mí son dos patas centrales cuando hablamos de globalización. El offshoring, no exporto productos, exporto fábricas enteras y cadenas de valor. H&M, principal marca de ropa, no hace ropa. Airbnb, principal plataforma para contratar por tiempo corto propiedades, no tiene propiedades. Todos tienen miles de proveedores. Uber no tiene un auto propio, tiene proveedores de autos. ¿Sí? Entonces, esos dos fenómenos, el offshoring y las cadenas de valor, para mí son el núcleo duro de la globalización, que hoy son las que están puestas en cuestión, y esto tiene que ver con la geopolítica. ¿Y cuál es la lógica de la geopolítica que está afectando? A mí me gustaría hacer como un zoom ahí. Y tengo varias cosas. La primera es, hay un imperativo en la geopolítica que es el grupo. ¿Sí? La globalización no es grupo, la globalización es una red. Y la red tiene actores centrales, secundarios, pero tiene actores interconectados. La lógica de la geopolítica no es la de la red, es la del grupo. Y la del grupo es de qué lado estás. Y a mí me parece que esta es hoy una pregunta muy relevante, que todo país se está haciendo. ¿De qué lado estoy? ¿O cuál es mi grupo? Y aclaro que para mí no hay una sola respuesta. Y uno puede pensar la respuesta a la pregunta ¿cuál es mi grupo? A partir de tres variables o tres elementos. Uno es la geografía. Mi grupo es mi región. Mi grupo son mis vecinos. Yo estoy condenado a vivir con mis vecinos. No me puedo mudar como país. Entonces, hay muchos países que dicen, me planto acá, en el barrio. La otra respuesta son los intereses. Mi grupo son los que tienen los mismos intereses que yo. La OTAN, el Quad, AUKUS, la relación entre Qatar y Estados Unidos, una relación muy complicada, pero que de golpe hoy los pone en el mismo grupo negociando la liberación de rehenes en el conflicto Israel-Hamás, siendo que Qatar además financia a Hamás, ¿no? Pero bueno, hay intereses que te agrupan, ¿sí? Y el tercer elemento es la identidad. ¿Quién soy?
quién es el otro, cuál es la distancia identitaria, ideológica de miradas de mundo que compartimos, ¿no? Entonces tenemos la geografía, los intereses materiales, estratégicos y las ideas, las identidades. Hoy, ¿cuál es el desafío? Es cómo conciliar, cómo combinar estos tres elementos y cómo hacer para cohabitar distintos grupos que te pueden llevar estas combinaciones. Europa, ¿por qué es tan fuerte? Porque Europa es el barrio, Europa son los intereses y Europa son las identidades. Y eso lo convierte en un grupo muy fuerte, en un supergrupo, diría yo. Entonces, ¿cuál es el lado complicado acá? El sesgo intragrupo, ¿no? La idea de que mi grupo está en oposición al otro grupo y estamos en un juego de suma cero. ¿Sí? Me parece que eso es un tema que ahora me voy a referir al caso argentino. El otro elemento que se complica en este diálogo geopolítica y globalización es el uso coercitivo de la interdependencia. Como dice Mark Leonard, en un libro muy interesante que se llama La era de la no paz o del conflicto, The Age of Unpeace, dice, lo que nos conecta es lo que hoy nos está separando. Lo que nos conecta es hoy lo que está generando conflicto. Es la conectividad la que trae conflicto. El conflicto no es un ruido exógeno a la conectividad. La conectividad es conflicto, dice Leonard. Y él pone el caso de China-Estados Unidos como un matrimonio que se está divorciando, pero que ninguno puede dejar la casa donde viven. Están condenados a vivir en esa casa. Entonces, ¿en qué se pelean? ¿Por qué se pelean? Se pelean por las cosas que los unen. El auto, los hijos, el perro, el jardín, la casa. De quién es esto, de quién es esto. Pero ninguno se puede ir de esa casa. Que es lo que Juli decía, no podemos abandonar la globalización. Entonces, el uso coercitivo de la interdependencia. El otro elemento es la competencia por los recursos críticos. Estamos en medio de una transición energética y en una era dominada por la globalización y con cadenas de valor. ¿A mí qué me importa de quién es el litio? ¿A mí qué me importa de quién es el cobalto o el níquel? ¿Qué me importa quién hace tierras raras? El que la hace más eficientemente al menor costo, listo, gana. La geopolítica es otra lógica. No, quiero que esto sea mío, porque esto toca temas sensibles que hacen a la autonomía estratégica, que persigue Bruselas, que persigue Washington, que persigue China, fundamentalmente. Entonces, ya no es la lógica de la eficiencia y la productividad, es la lógica de la autonomía y la seguridad nacional. Miramos los mismos elementos con otro lente, la competencia por los recursos críticos. El otro punto es el desafío yo llamaría el desafío del ownership, de quiénes son los datos. ¿De quiénes son los datos? Es un tema crucial. La globalización suponía una interconexión global de la Internet, donde todos íbamos a estar conectados con todos íbamos a compartir la misma información. Bueno, esto no está sucediendo. Estamos rompiendo esas redes globales. Hoy hay países que bloquean información. Hay formas que se están rompiendo, formas de conectividad global que se están rompiendo y que hoy se habla de soberanía digital, por ejemplo. ¿Sí? Pregúntenle a Google si puede entrar a China o a Facebook si puede entrar a China tan tranquilamente. El desafío del ownership. Y el último punto es el regreso de la política industrial que señaló Juli. Es interesante porque la política industrial hoy es como un instrumento que están usando muchos países para aumentar su autonomía, para reducir dependencia de China, para avanzar en la descarbonización, para hacer crecer a los países a partir de industrias verdes y reducir en algo la desigualdad o la falta de horizontes de crecimiento que se dio en países centrales. No estoy hablando necesariamente del sur global. El otro elemento, junto con la geopolítica que mencionaste vos, Norbert, es la cuestión de la descarbonización. Ahí hay una agenda fenomenal que implica pasar de un sistema basado en energías fósiles a un sistema basado en energías renovables. Esta transición no va a ser suave, no va a ser armoniosa, va a generar ganadores y perdedores y va a generar y está generando conflictos por quién paga esto, cómo se distribuyen los costos y los beneficios. ¿Y por qué la descarbonización pone en juego a la globalización? Acá me parece que hay vínculos que no son muy claros, pero yo señalo tres en particular que me preocupan. El primero es que un mundo descarbonizado es un mundo que va a vivir con más electricidad y con menos energías fósiles, como es obvio, como es de esperar. Y la electricidad se comercia mucho menos que la energía fósil.
Casi la mitad de los buques que están dando vueltas por el mar llevan petróleo, llevan gas, llevan carbón. La electricidad se comercia mucho menos. Más electricidad va a ser menos comercio internacional de fósiles. En segundo lugar, la inversión en renovables hoy, en los países que están liderando la inversión en renovables, se basa en política industrial. Y esto significa subsidios, significa impuestos, significa incentivos fiscales, aranceles o bloqueos. Eso no corre a favor de mayor integración y mayor globalización. Entonces, un mundo más descarbonizado podría ser, no digo que pase, pero podría ser un mundo con menos comercio y con más protección. Verde. Ahora es todo verde. Y el tercer elemento, los ajustes en frontera. Esto es algo que se está empezando a hablar mucho, principalmente desde Bruselas. Los ajustes en frontera que pueden generar clubes comerciales verdes que discriminen a los que quedan fuera de ese club. ¿Cómo toca esto a la Argentina? Y cuando digo a la Argentina, al gobierno de Javier Milei. Ganó el domingo. Tenemos pocos elementos para analizar la inserción internacional de Argentina. Todos sabemos que las preferencias se actualizan cuando uno llega al gobierno. Una cosa son preferencias de oposición. Cuando uno llega a Casa Rosada, tiene más información y hay un pequeño giro realista, ¿sí? Entonces, no voy a hablar de la política exterior de Milei, sino de hasta ahora los indicios que tenemos por las cosas que ha dicho Milei y sus equipos durante la campaña. En primer lugar, internalizar la narrativa del mundo libre me preocupa. Milei cada tanto habla del mundo libre, ¿sí? Un mundo libre que muchas veces nos dio la espalda, ¿sí? Que tenemos muchas cosas en común con ese mundo libre, pero también tenemos una agenda que no es fácil. Deuda externa, acuerdo Mercosur-Unión Europea, acuerdos de seguridad con Estados Unidos o lo que sea. Entonces, ojo con el sesgo intragrupo, porque internalizar la narrativa del mundo libre puede ser internalizar una lógica de Guerra Fría para la cual Argentina no está preparada y no le interesa estar preparado porque tenemos que estar pensando en otras cosas. El sesgo intragrupo además nos puede dejar lejos de canales de financiamiento y comercio del sur global, como China, la India, Emiratos, Arabia Saudita, etc. ¿Sí? Ahí hay que ver cómo se inserta Milei en ese sur global que tiene mucho potencial y que tiene mucho para ofrecer a la Argentina y nosotros ofrecerles a ese sur global. En tercer lugar, el riesgo de un uso coercitivo de la interdependencia en el caso argentino creo que es bajo, pero va a haber que mirar muy de cerca la relación con China. Porque poner la relación con China en tela de juicio puede incrementar los costos del uso coercitivo de la interdependencia. ¿Qué es esto? Te dejo de comprar, te bloqueo, controles fitosanitarios o lo que sea. Luego, Argentina puede aprovechar muy bien la competencia por los recursos críticos, negociando acuerdos de inversión por el litio, por ejemplo. A mí me parece que estamos en un buen momento para eso. Hay una competencia y Argentina tiene algo que ofrecer. Aprovechemos esa competencia, ¿sí? Ojo con acá estimar lo que tenemos. Yo a veces veo una mirada muy optimista de la abundancia del litio y del triángulo del litio como si fuera algo único en el planeta y que todos lo quieren. No sé si están así. Estados Unidos está intentando formas alternativas de conseguir litio en su propio país, que si lo hace le generaría autonomía. Europa está avanzando en baterías eléctricas sin litio, que si avanzan, el litio no va a ser tan valorado. Mi sensación es, apurémonos. Había un interés en industrializar el litio, yo soy más pesimista, creo que no hay tiempo para eso. Voy cerrando. El mundo libre hoy está haciendo política industrial y política industrial verde. Milei no cree ni en la política industrial ni en lo verde, ¿sí? Esto me parece importante señalar porque a él le fascina esos casos, pero esos casos están yendo a una dirección a la que a él no le interesa ir. Entonces, si a él le interesa reforzar vínculos con el mundo libre, debería actualizar qué está haciendo el mundo libre. Porque eso nos puede dejar lejos de ese grupo que se llama mundo libre.
acá creo que si yo pudiera hablar con Milei le diría, si vos no crees en el cambio climático no me importa. Si vos no crees en Greta Thunberg, no me importa. Vos tenés que creer en Ursula von der Leyen. Tenés que creer en el burócrata de Bruselas que te va a regular y que te va a hablar de comercio verde y si no, no te compra nada. Porque eso sí existe. Entonces, hacelo por el negocio, no lo hagas por el cambio climático, hacelo por un interés concreto que es meter a la Argentina en cadenas de valor o en redes económicas que nos ayuden a nosotros a descarbonizar y nosotros ayudemos a otros países a descarbonizar. Tengo un par de cosas, pero cierro acá. Dale, buenísimo, porque seguro que van a surgir, va a surgir más, nos quedan 45 minutos todavía para este panel. Les vuelvo a recordar e invitarlos a hacer las preguntas usando el QR. La pueden hacer anónima, la pregunta, si ustedes no ponen su nombre, pero también pueden escribir una pregunta con su nombre y dirigirla a alguno de los panelistas o abrirla. Pero creo que, Fede, muchísimas gracias. Le dejaste un poco picando algunos temas que quiero conectar con el área también de expertise de Paloma. Mencionaste varias veces las cadenas globales de valor, de las cuales, en las cuales Argentina participa bastante poco. Entonces la pregunta disparadora, y para que construyas un poco lo que quieras en función de los otros panelistas, es ¿cuánto de esta mirada estratégica de apoyar a las economías regionales, apoyar a las pymes argentinas para que se inserten, para que participen de esas cadenas en este contexto que se describía antes? ¿Cuál es el desafío? Bueno, para empezar, hay dos cosas que me resultan, bueno, no, hay varias cosas de lo que dijo Juli y lo que dijo Fede que me dejaron así como, conectan muy bien con algunas cosas que yo venía pensando, ¿no? A ver, por un lado, las cadenas de valor, como bien dijo Federico, son uno de los rasgos más salientes de la globalización como la conocíamos, ¿no? Y el tema de la teoría de la desglobalización, o sea, bueno, somos menos globales que antes, tiene un montón que ver con la idea de si las cadenas globales de valor van a sobrevivir, no van a sobrevivir, si siguen siendo globales o, digo, como fenómeno no existen más. La realidad es que, las cadenas globales de valor son funcionales a un paradigma tecnoproductivo que, que nace como en la década del 50, que tiene que ver un poco con extender las posibilidades de las economías de escala nacionales y las necesidades de los países, industrializados de producir con costos más bajos. Ese paradigma hace rato que está crujiendo bastante, bastante antes, de la vuelta con todo de la geopolítica a la mesa, que creo que, como muy bien dijo Fede, para mí nunca se había terminado de ir, de hecho para mí no se fue nunca, solo que no resultaba amenazante. Ahora, ese paradigma ya venía crujiendo desde antes y ya había, como esto, del reshoring, el nearshoring y demás, eso ya estaba en la mesa, impulsado por lo que yo creo que es un cambio de época y que tiene que ver también, con un cambio de paradigma productivo, que se toca con un montón de las cosas que venimos hablando acá, ¿no? Como por ejemplo el tema del cambio climático y el enverdecimiento de las cadenas de valor, que es un tema que hoy está en el centro de todos los debates, porque básicamente lo que supone el fenómeno de offshoring es que vos recorras distancias enormes con buques llevando cosas de acá para allá. Esto hoy está bastante cuestionado desde hace bastante tiempo y después, por otro lado, el cambio del paradigma tecnológico, ¿no? que empieza a permitir algunas otras cosas que antes no se podían hacer. Para empezar, las coordinaciones, en tiempo real, con sistemas de comunicaciones, como bastante más globales. Por otro lado, las posibilidades de tecnificar una parte grande de los procesos productivos, sin la intervención de mano de obra, que antes era lo que te justificaba esto de andar llevando bienes intermedios de un lado para el otro para que los terminaran de ensamblar aquellos que te cobraban menos la hora hombre. Eso hoy ya
es un problema bastante menor. Con lo cual, digamos, sí hay un cambio cualitativo en esa globalización, pero no es menos global. Lo que tenés es una convivencia mucho más marcada entre lo global y lo local, o entre lo global y lo regional, que ya estaba presente, porque digo, las cadenas globales de valor ya hace mucho tiempo que en primer lugar son regionales, o sea, por eso existía esto de las fábricas mundiales, y nada, de Europa, Estados Unidos, China, y lo que empezás a ver en realidad es tal vez un mayor desacople de eso, donde también hay una necesidad, digo, acá empieza a jugar un montón las intencionalidades de los estados con las necesidades de las empresas, ¿no? Digo, los grandes articuladores de las cadenas globales de valor son las empresas multinacionales. Muchas de estas empresas empiezan a ver que tienen posibilidades de hacer lo mismo de otra manera, estando más cerca del consumidor también, con demandas mucho más puntuales, con una producción que por ahí ya no es tan masiva, sino mucho más ajustada a las preferencias. Entonces vos hacés distintos productos en distintos lugares que se ajustan más a lo que el consumidor quiere, mucho más cerca de la demanda, donde entonces vos podés tener las fábricas estas, digamos, más regionalizadas que atiendan demandas más locales. Entonces hay, o sea, digo, yo creo que lo que hay es un cambio cualitativo en los esquemas de globalización, pero no estás menos globalizado. Porque también, o sea, estos consumidores, a medida que también van cambiando y van evolucionando sus preferencias, y digo, por eso digo que esto es un proceso que en realidad viene desde hace rato. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en los últimos años, y sobre todo en la pospandemia y después el conflicto en Ucrania, que creo que, como dice Fede, digamos, la geopolítica no es nueva, pero por primera vez afecta a cosas que le importan a la mayor parte del mundo libre, si querés. Que digo, que parte de la matriz energética, por ejemplo. Entonces, o sea, hoy hay, o sea, altas chances de que la matriz energética termine, digamos, Asia por un lado, Europa, Estados Unidos por el otro, y ahí hay que ver dónde nos deja eso a nosotros. Pero esto es un fenómeno que es como bastante más largo, ¿no? O sea, que está posibilitado por un cambio, por un lado, digamos, en las posibilidades tecnológicas que hoy están disponibles, y por el otro lado, por un cambio en las conciencias y las preferencias de los consumidores, que hoy les empieza a preocupar. Digo, hoy la producción no está vinculada solo a la eficiencia de la reducción de costos, sino que al consumidor le importa si la remera la hizo un niño en un sweatshop, o sea, con trabajo infantil, o si cuánta agua usaron para lavar el jean que tenés puesto. Entonces, ese tipo de preocupaciones del consumidor también llevan a cambios, digamos, en la conducta empresarial. Y esto me parece que, o sea, que es un fenómeno como que es bastante más largo, pero que también, nada, antes tal vez no era posible. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba era comprar el producto más barato, realizado de manera más eficiente, y hoy me interesa más, digamos, de qué manera fue hecho ese producto, qué tipo de recursos se usaron, cómo eso conjuga, digamos, cómo lo transportaste hasta acá, cuánto contaminaste para traerme esto a mi casa. Entonces, me parece que eso lleva a un nuevo cambio, digamos, a un cambio de paradigma, si querés, que todavía, me parece que todavía no vimos el final de esta película, creo que esto está en evolución, donde empiezan a aparecer, bueno, esto de que decía Fede, así como, digamos, como el fenómeno de cadenas globales de valor, se asienta también sobre un esquema internacional donde vos tenés un sistema de gobernanza que más o menos es respetado por todo el mundo, y donde vos no tenés hipótesis de conflictos serias con la mayor parte de los países con los que te interesa no tener hipótesis de conflictos serias. Eso hoy ya no es tan, digamos, no es una verdad revelada. O sea, entonces lo que me parece es que también
lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, bueno, lo que empieza a mostrar es que este paradigma que ya estaba crujiendo, bueno, aparentemente cruje más de lo, o sea, ya está haciendo bastante ruido, y también que hay un sistema de gobernanza global que no da respuesta a esto. Y de ahí se empiezan a formar estos clubes, donde vos tenés clubes de afinidad, clubes de regionalidad, y donde el paradigma tecnoproductivo que aparentemente está emergiendo vendría un poco a reforzar esta lógica. En ese sentido, sumando a lo que decía Fede sobre el rol de la Argentina, bueno, qué sé yo, la región, o sea, a mí un poco me preocupa nuestro lugar en la región, ¿no? O sea, digo, cuando la guerra comercial entre China y Estados Unidos se empieza a poner picante, aparecen un montón de estos papers diciendo, bueno, si América Latina se va a beneficiar de este nuevo, del nearshoring, el friendshoring y el no sé cuánto shoring, ahora tenemos el power shoring también, ese sí nos puede beneficiar. Y la realidad es que es bastante relativo. Es decir, por lo menos desde que se empieza a plantear eso hasta acá, tenés algunos efectos de esto en México, algo de eso en las industrias estratégicas, esto de los microprocesadores, los semiconductores, los chips y demás, hay algo de eso en Costa Rica, Panamá, pero el resto de América Latina, la verdad que entonces, o sea, tal vez aparecen algunas oportunidades, mucho más vinculados yo creo que a dos grandes problemas que sí requieren cierta gobernanza global, que son el tema del cambio climático y el tema de la seguridad alimentaria, que si no lo resolvemos entre todos va a estar bastante complicado. Pero la realidad es que, o sea, la oportunidad de regionalización es compleja en una región, por lo menos en América del Sur, que hoy parece bastante fragmentada y cruzada, digamos, por, si querés, algunos quiebres ideológicos. Es como un rompecabezas de izquierdas y derechas, ¿no? Que bueno, habrá que ver si eso, digamos, si tenemos alguna posibilidad de generar algún tipo de gobernanza de eso y algún tipo de coordinación, porque la realidad es que si queremos aprovechar lo que todavía, digo, ¿por qué seguimos discutiendo el tema de las cadenas globales de valor? Porque sí hay un montón de evidencia sobre las ventajas de inserción de empresas en cadenas globales de valor. La Argentina, y no solo la Argentina, sino en general, excepto por estos casos que básicamente en el punto álgido de los 90-2000 tuvieron que ver más con el régimen maquilador, tipo México y algo de Centroamérica. El resto de América Latina, en las cadenas globales de valor, ni pinchó ni cortó nunca. O sea, tuvo muy baja participación, pero también muy baja integración a nivel regional. Lo que estamos viendo es las cadenas globales de valor van hacia un esquema muchísimo más fuerte de regionalización vinculada al mercado. Eso supone, primero, la existencia de un mercado, ¿no? Que para eso necesitas mejorar la situación de los consumidores. Y por otro lado, unos niveles mucho más altos de coordinación y articulación, una agenda mucho más fuerte, por ejemplo, en los temas más concretos de la integración, que tiene que ver, por ejemplo, con la facilitación de comercio. Si vos realmente quisieras aprovechar algunos de estos fenómenos, digamos, de movimientos de capitales en búsqueda de un poco de diversificación, digamos, de riesgos y oportunidades. Creo que eso es algo que es una agenda que me parece que sería bastante importante de trabajar, digamos, en los próximos años. Buenísimo, gracias, Pablo. Empiezan a llegar preguntas, tenemos media hora ahora para hacer más reacciones y hacerlo un poco más caótico. Creo que en función de eso yo voy a plantear algunas preguntas que llegaron directamente para alguien y otras que son para el panel. Yo también le voy a meter un poquito de impronta porque me provocaron ustedes y
Y por ejemplo acá ya empiezan a aparecer preguntas concretas. Por ejemplo, surge el tema Mercosur, que es algo que hemos hablado de región, hemos hablado de barrio, de integración, entonces por supuesto creo que es natural que surja. La pregunta concreta acá es para vos, Juli. Si crees que el nuevo gobierno de Argentina va a utilizar al Mercosur como vehículo para negociar en acuerdos de libre comercio, o estaríamos vislumbrando o estarías viendo un escenario más rupturista, diferente. Creo que hubo una pregunta que la dirijo al panel porque los tres lo tomaron, lo dijiste particularmente vos al final, Palo, tiene que ver con cómo juega la gobernanza en este contexto, ¿no? En un contexto, me animo a decir, en donde parecería muy erosionada en un momento en el que más se la necesita, quizás un poco de una frase muy hecha, pero venimos también conectando un poco con estas últimas semanas, ¿no? Venimos de una cumbre muy interesante en APEC, donde por primera vez se vieron cara a cara los presidentes el presidente Biden y el presidente Xi Jinping. Estamos frente a una serie de cumbres que se van a celebrar, que han generado expectativas. Se viene la COP, se viene la cumbre del Mercosur, se viene también la ministerial el año que viene. Y en un contexto, la pregunta concreta es ¿cómo perciben ustedes que está jugando hoy la gobernanza multilateral? ¿Dónde se está viendo en esta intersección entre globalización y geopolítica? Porque yo te escuchaba también, Fede, y creo que algo de esto sí pueden reaccionar, me parece interesante. Es decir, ¿cuál es el foro en donde esto se está discutiendo? ¿Cuál es el lugar de la institucionalidad global o de los mecanismos de gobernanza global que existen, donde uno puede decir, bueno, es ahí donde sabremos que estará picante la negociación, va a ser duro, nos vamos a fajar un poco, pero es ahí, sabemos a qué hora hay que llegar, cuándo es la cumbre, qué funcionarios de gobierno participan, etc. Yo creo que hoy hay bastante incertidumbre alrededor de esto. Y dos preguntas más que también llegan para el panel, que quiera hacer algún comentario al respecto. ¿Cómo están viendo el lugar de la integración hoy, ¿no? El lugar que puede llegar a tener para hacer frente a los desafíos de proliferación de normas sobre sustentabilidad, que creo que ustedes lo tocaron tácitamente, pero acá hay una pregunta que le pone nombre y apellido, y creo que esto es en buena medida algo de política industrial, que estamos mencionando de política industrial. Y por último, ni siquiera volvemos a hacer un mismo recorrido, somos Juli, Fede, Palo. ¿Cómo creen, bueno, esta es una pregunta, a ver que el reordenamiento de la macro Argentina va a condicionar la mirada de la política exterior de este nuevo gobierno en Argentina, el gobierno libertario? Particularmente acá menciona a Brasil y a China. Todo eso. Paseamos un poco. Voy a arrancar por la cuestión de la gobernanza para después ir a la integración y un poquito la particularidad de Argentina. Pero la gobernanza, y es buenísima la pregunta, ¿dónde voy a discutir esto? Y este es uno de los cambios del momento en el que estamos viviendo. No hay un único foro que tenga capacidad de crear sentido. Cuando hablamos de la gobernanza es el modo en el cual actores públicos y privados, locales y estatales, van a crear esas pautas de conducta que nos den un marco de certidumbre para operar en el escenario internacional, generar bienes públicos comunes. Y hoy no hay un único foro. Tenemos, y algo que algunas personas que estuvieron en el CARI hace un par de semanas ya me lo escucharon decir, creo que la gobernanza está constituida hoy en múltiples capas de instituciones y foros donde hay una disputa por el sentido, por las narrativas. ¿Cuáles son esas pautas de conducta? ¿Hasta qué punto el Estado se puede meter? Básicamente. ¿Hasta qué punto es válido que vos hagas política industrial para mejorar tu capacidad productiva local? ¿Hasta qué punto es válido que vos digas que estas son las reglas para la transición energética y no estas otras? O que vos digas, bueno, los datos tienen que tener, la protección de datos tiene que tener esta determinada duración, con esta erradicación de servidores,
estas condiciones de spam, todos esos marcos regulatorios que hacen a dónde, cómo y cuándo se produce, cómo se comercia, no hay un único lugar. No hay desde la concepción, desde cuál es el rol del Estado, qué es lo compartido, qué es la cooperación, a lo más técnico específico. Y si hay múltiples foros que van a disputar y construir una narrativa. Un poco en estos grupos de identidad e interés de región, que plantea Fede con mucha claridad, la gobernanza articula múltiples capas que están disputando una narrativa. Y esa narrativa se construye en la reiteración y en el reencuentro. Y entonces, ¿qué es lo que necesita Argentina para saber a dónde mandar? Es a todos. Hoy, todos los espacios que tengan naciendo con vos son un espacio de interlocución para ir construyendo sentido. Entonces tenemos, en esa ocasión en el CARI discutíamos el foro de BRICS, tenemos G20, tenemos Naciones Unidas, tenemos Organización Mundial de Comercio, tenemos los foros regionales, tenemos las coaliciones, tenemos instancias ad hoc que van surgiendo, las cumbres de democracia, las cumbres de las Américas, múltiples capas que eventualmente, cuando haya una configuración de poder que lo habilite para construir instituciones, hay un componente necesario que es el componente del poder, que ese es el componente que hoy está en disputa. Cuando haya un componente de poder, esas narrativas van a irse inventando. Mientras tanto, es una construcción de redes y el lugar es en todos. Y entonces acá viene el lugar de la integración regional y del Mercosur, porque obviamente no tenemos los recursos suficientes para sentarnos en todas las mesas. Eso implica asignarle a la Cancillería y la coordinación, la producción, área de agricultura, con transporte, como sea que vaya a configurarse la estructura de ministerios del próximo gobierno, una cantidad de presupuesto y de recursos que aún en el paradigma de mayor asignación de recursos no tendríamos suficientes mesas para sentarnos a la par de los grandes jugadores. Pero sí tenemos, la Argentina tiene la singularidad de tener un asiento y de haber sido invitada a múltiples espacios. Y entonces hay la integración regional. Coordinar con el Mercosur es una oportunidad. El Mercosur en los últimos 2 años estuvo sin mucha visibilidad, pero estuvo construyendo una agenda a nivel técnico de cooperación en áreas de facilitación de comercio, de cooperación en áreas de infraestructura, de cooperación en áreas de transición energética. Por ahora nos sentamos a ver qué podemos cooperar, nos sentamos a ver qué necesidades de financiamientos comunes, pero eso es una base que posibilitaría construir una agenda compartida para lograr una inserción sostenible de la región. ¿Cuál es el problema? El problema es, como mencionaba Paloma, la fragmentación y polarización política que atraviesa no solo el Mercosur, sino toda la región. Y ahí es el gran desafío. Yo creo que el cambio de perspectivas, de expectativas, de intereses entre el rol de la Libertad Avanza como oposición al gobierno va a tener una mutación. Esa idea que alguna vez se transmitió de sin Mercosur me parece que no va a ser algo que tenga asidero-realidad. Punto 1, porque esto está anclado en la Constitución, es un tratado internacional, con lo cual implicaría un consenso político que hoy en Argentina no existe. El Mercosur es política de Estado. De los 40 años de democracia, el Mercosur y la integración con los vecinos es política de Estado. Y lo que podemos esperar es una vuelta a los temas comerciales, pero esto nos genera una tensión en lo que venimos diagnosticando, en que a la luz de los riesgos que tenemos y a la luz de los espacios de oportunidad, la importancia del Mercosur, la importancia de la cooperación internacional, están los temas que requieren una intervención del Estado. Están los temas regulatorios, la trazabilidad, generar capacidades regionales en materia de regulaciones técnicas y trazabilidad, la habilidad de las empresas de marcar, de certificar determinadas pautas, donde las reglas sí las está poniendo Europa, las pone Bruselas, pero si querés competir tenés que poder
generar esa certificación. Generamos empresas regionales para esa certificación. Y eso requiere una coordinación en el Mercosur y requiere invertir en esas agendas de trazabilidad, de regulaciones técnicas, de facilitación de comercio, de infraestructura. El desafío es cuánto puede traccionar, creo, la infraestructura, la estructura, la institucionalidad burocrática propia de las reuniones que ya tienen sentadas el Mercosur para mantener y darle continuidad. No es la primera vez que el Mercosur tiene disrupciones, tensiones políticas internas, el gobierno de Bolsonaro anterior, y sí que la continuidad del Mercosur viene dada por esa agenda técnica burocrática. Menos cumbres, menos resultados en las cumbres y un trabajo de continuidad de líneas específicas. La integración regional creo que va a esas líneas específicas que deberían poder replicar en esas múltiples instancias que construyen gobernanza. La macro argentina es el condicionante para poder imaginar todo esto. Nosotros tenemos principales condicionantes: precio de los commodities y la tasa de interés de la Fed externos. Inflación, tipo de cambio, estabilidad macroeconómica internos. Los sectores en los que podemos competir tienen que salir de todo eso, surfear todas esas condicionantes a partir de política industrial, de política estratégica, de apoyar sectores claves. No hay una respuesta, desde mi lectura, sin Estado. Creo que la mirada sobre los riesgos marca una necesidad de ajustar esas preferencias. ¿Sí? Sin macro no tenemos horizonte internacional, con macro tenemos estos condicionantes y tenemos que apuntar a qué sectores son más resilientes a este nuevo escenario. La cuestión de la fragmentación de la gobernanza a mí me parece que es un tema central, porque Argentina tiene una larga tradición de involucramiento en la conversación global, en las instituciones multilaterales. O sea, el multilateralismo me parece que es parte de la identidad internacional de la Argentina. Y cuando se habla mucho de fortalecer el sistema multilateral, estás tocando un nervio muy sensible en lo que es la política exterior argentina. El punto hoy es decir, vamos a un sistema multilateral más fuerte. Es un enorme desafío, por las cosas que señalaba Juli de esa fragmentación. Y me parece que esa fragmentación, el nudo de esa fragmentación es la competencia entre China y Estados Unidos. Yo ahí veo dos o tres cosas. La primera es, China ha desarrollado una política sostenida en el tiempo para ir ganando influencia en el sistema multilateral, ya sea colocando funcionarios en las primeras líneas, ya sea introduciendo nuevas normas, nuevas regulaciones, incrementando el financiamiento. En paralelo, Estados Unidos medio que se ha venido retirando, o se retira, entra, se retira, entra, como sucedió en el Consejo de Derechos Humanos, como sucedió en el Acuerdo de París. Si vuelve a ganar Trump, probablemente se vaya de Derechos Humanos y se vaya de París, a donde entró Biden, de donde se fue Bush, donde entró Obama y así. En ese sentido parece más un país emergente Estados Unidos, ¿no? No en otras cosas. Entonces, me parece que Estados Unidos está perdiendo la capacidad para establecer las melodías del sistema multilateral. Y en particular a Biden lo veo muy enfocado en el norte global, en recomponer la relación con Europa, con la OTAN, la relación estratégica con Australia, con Nueva Zelanda, con India, el Quad, el AUKUS, la OTAN, la Unión Europea. En el discurso norteamericano, las siglas que más aparecen son esas. En ese cuadro, el sur global en general, América Latina en particular, es algo bastante distante, bastante lejano. En paralelo, China invierte mucho más en el sistema multilateral, pero además invierte mucho más en el sur global. Yo siempre pongo este ejemplo, este dato. A China el Belt and Road más o menos le salió $1 trillón. Toda esa plata que puso en Asia, en África y en América Latina. En conectividad, en puentes, de todo. $1 trillón. Eso es más o menos 1/3 de lo que gastó Estados Unidos en Afganistán, para lograr nada.
para ocuparla 20 años, hacer un pozo e irse y que sea ocupado por el talibán de nuevo como pasó 20 años atrás. Entonces, eso es un dato que a mí me fascina porque muestra cómo una potencia decide invertir su dinero en construir redes de socios, en construir liderazgo, en construir influencia. Uno puso 1 trillón en un agujero, el otro puso 1 trillón en armar una red de países, no digo amigos, pero sí socios de China. Entonces, tenemos una China que mira mucho al sur global y un Estados Unidos muy concentrado en ese norte global, precisamente para balancear a China. En ese juego está Argentina, que tiene instituciones domésticas que lo acercan mucho al norte global, pero tiene intereses materiales que lo acercan mucho al sur global, en particular a China, pero también es Vietnam, es India, es Indonesia. Ahí hay un mercado potencial enorme, Pablo sabe más que yo de esto. Entonces el desafío de Argentina es cómo conciliar esas dos cosas, valores e instituciones domésticas que te acercan a un lado, intereses materiales que son más globales en ese sentido. Y cuando veo el gobierno actual no, el presidente electo, yo hablaba de estos grupos, ¿no? de 3 formas de pensar a qué grupo pertenezco. Milei dio definiciones solamente de la tercera forma, que es las identidades, es el mundo libre. ¿Cuál es el grupo de Milei en términos de intereses materiales? ¿Y cuál es el grupo de Milei en términos regionales geográficos? Porque él va a tener que responder esto. No de la manera en que yo lo planteo, obviamente, no soy tan ingenuo. Pero él va a tener que dar una respuesta. Concretamente, ¿qué vas a hacer con los vecinos? ¿Y qué vas a hacer con el comercio con China? China no es tu mundo libre y no es tu barrio, pero ¿qué vas a hacer? Porque vos dijiste en campaña, voy a dejar que las pymes, voy a liberar el comercio, a eliminar aranceles y que las pymes importen y exporten libremente. Bueno, las pymes que exportan o las empresas que exportan manufacturas, el grueso de esas manufacturas va a la región. ¿Cómo querés potenciar el posicionamiento de productos argentinos en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú? Si no es con diplomacia, si no es con acuerdos, si no es con estrategias, con apoyo estatal, con inteligencia comercial. Eso es el barrio y ahí hay intereses. ¿Qué respuesta vas a dar? Entonces, me parece que acá hay varias lagunas que el nuevo gobierno va a tener que llenar porque el mundo libre no nos va a dar de comer. Nos va a dar un orden basado en reglas. Hermoso, pero no nos va a dar de comer. Que las está rompiendo. Un orden no tan liberal. Sí, no diría tan basado en reglas. En unas reglas muy acomodaticias, que van mutando, son reglas que se mueven mucho. No, yo, o sea, sobre lo que decía Juli, además de las capas superpuestas, hay capas superpuestas y no hay vasos comunicantes en muchos de estos foros multilaterales. Entonces, por ejemplo, hay temas vinculados al medio ambiente que se tratan en la COP, pero no son parte de la agenda de la OMC y derivan en restricciones comerciales. Entonces, hay una falta, digamos, o sea, como que las discusiones en los distintos foros no están muy articuladas y esto es un problema, digamos, del modelo de gobernanza que tenemos hoy, porque, bueno, hoy, de hecho, por ejemplo, el tema, digamos, de las restricciones basadas en el cuidado medioambiental, que vos tenés básicamente dos enfoques, si querés, el enfoque europeo, que está más vinculado a medidas comerciales, o sea, entonces tenés las medidas en frontera y después tenés el Green Deal, el Farm to Fork y toda la historieta, y después tenés un enfoque más basado en subsidios, que es el que hasta ahora han adoptado Estados Unidos y China. Bueno, eso potencialmente, o sea, digamos, tiene enormes efectos sobre por ejemplo, la atracción de inversiones, o sea, y los incentivos hacia la descarbonización, digamos, de las producciones, sobre todo para los países emergentes que en definitiva necesitan plata para poder invertir en procesos productivos más limpios que puedan cumplir con los estándares. Entonces, y el capital es finito. Esto, digamos, no está siendo tratado en los foros donde debería tratarse. Tal vez es un tema que se conversa en la COP, pero no es un tema que se conversa en la OMC, cuando en realidad, o sea, digamos, el efecto es de barreras comerciales.
Y eso tiene un efecto en la atracción de inversiones, porque si vos no vas a poder vender esos productos porque los mercados se te cierran, ¿quién va a venir a invertir en tus industrias para generar los productos que no tienen mercado? Entonces, estas son cuestiones, digamos, que a mí me parece que hoy son un problema del sistema de gobernanza global. Y por otro lado, coincido muchísimo con lo que dice Fede, lo que decía Fede recién, de, bueno, cuáles son las opciones estratégicas de la Argentina. Yo espero que Juli tenga razón y que, o sea, que, bueno, yo creo que sí, que los gobiernos cuando asumen necesariamente reciben un baño de realidad que los obliga, digamos, a modificar su posicionamiento, pero básicamente, digamos, tanto lo que está ocurriendo en términos, digamos, de la inserción, digamos, y de lo que está haciendo el mundo para insertar a las empresas, ¿no? Digo, cuando uno habla de los fenómenos estos de las cadenas y demás, o sea, todo el mundo quiere que sus empresas se inserten en las cadenas, y seguiremos discutiendo las cadenas es porque sabemos que es positivo para las empresas y hay efectos derrames concretos de que más empresas participen de estos arreglos. Ahora, esto no ocurre por generación espontánea ni lo hace el mercado, o sea, eso lo hacen los estados con políticas específicas. Entonces, y para mí es bastante claro dónde están las oportunidades de Argentina y dónde están los mercados de Argentina. Y básicamente, o sea, tenés por un lado el sur global, que ha vuelto el sur global, lindo término, y el Mercosur, o sea, la región. Entonces, con los que tenés que articular y con los que vas a tener que ir a negociar, porque aparte, en un mundo bastante caótico, la verdad, Argentina es un país bastante periférico, entonces, y con recursos bastante escasos. Entonces, el poder de negociación que vos podés llegar a tener, digamos, solito mi alma en este mundo, a mí la verdad me preocupa bastante. Y en términos concretos, digamos, de a quién le vamos a ir a vender, bueno, sí, no, esa de señor Xi Jinping, yo tengo una pyme que produce plásticos en González Catán y quiero vender a China, ¿me deja? No existe. Entonces necesitamos, digamos, opciones estratégicas concretas para trabajar en las cuestiones productivas y negociadoras desde el Mercosur y de la región. Me alegra esto de la agenda subterránea, porque bueno, en definitiva creo que es lo que hace mover las ruedas, pero en algún momento, de todas maneras, para ir hacia afuera, necesitas un involucramiento, digamos, de los niveles más altos de gobierno. Entonces, eso. Nos quedan 8 minutos y hay 3 preguntas, así que las voy a hacer igual y... que me parece, una es para vos, Fede, que es un poco que le hace Gustavo Schwerman, cómo estás viendo la relación Argentina con Brasil, me parece que es interesante. Después hay una pregunta de Jaime, que podrían quizás alguna de ustedes dos, Pablo o... ya fue contestada, no te ya fue contestada, perfecto, no hace falta y que creo que acá hay alguna también que podrían tomar los que quieran, que podemos esperar de la elección, porque a Milei le va a tocar gobernar 3 años con el próximo presidente de Estados Unidos, que no estaría claro, obviamente no está claro quién va a ser, un poco el candidato Trump-Biden parecería indicarlo, pero bueno, sí pueden hacer algún comentario de qué podemos esperar de esa elección y cuál podría ser el impacto sobre nuestra agenda, ¿no? Porque sobrevoló el tema Brasil y Estados Unidos quizás un doble clic. La relación Argentina-Brasil yo la veo muy deteriorada. Yo tengo la sensación que Argentina y Brasil sentaron las bases para una alianza estratégica cuando llegó la democracia, que tenía 2 pilares duros, que eran el Mercosur y la BAC, ¿no? Geopolítica y comercio, y seguridad y comercio, integración. Era otro mundo, eran otras Argentinas, y me parece que esa alianza está perdiendo los drivers que la llevaron hasta acá. Me parece que los intereses materiales de Brasil son otros, son distintos a los de la Argentina, el perfil comercial se ha vuelto distinto, las miradas del mundo también son algo distintas, y además
la polarización política en la Argentina y en Brasil no fue favorable a una relación bilateral. Nuestra dirigencia política ha perdido mucho del conocimiento y de la memoria de qué es Brasil. Yo recuerdo líderes en los años 90, 15 años atrás, que viajaban a Brasil, que conocían Brasil, que habían estado exiliados en Brasil y viceversa. Hoy Brasil es más un signo de pregunta que otra cosa. No sé cuánto Milei conoce de Brasil. Entonces eso a mí me preocupa muchísimo porque no digo no hay inserción internacional sin Brasil, pero es con Brasil. Solo con Brasil es muy insuficiente, pero sin Brasil es imposible. No hay forma de tener una relación inteligente con el mundo si no es coordinando cosas con Brasil. Y me parece que ahí no tenemos agenda. No tenemos agenda. Cuando estaba Bolsonaro y Alberto Fernández era porque Bolsonaro de derecha y Alberto Fernández de centro izquierda. Cuando ganó Lula dijimos, bueno, ahora hay agenda. Claramente no hay agenda. Está mirando para otros lados Brasil. Argentina es cada vez más irrelevante en la canasta comercial de Brasil. China nos ha sacado la atención de la relación bilateral, los dos estamos mirando para otro lado. No hemos encontrado una fórmula para negociar con el Mercosur durante mucho tiempo. Yo no descarto que ahora se pueda reactivar esto con un Milei aperturista. Leí antes de ayer que en Europa están queriendo acelerar el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Sí creí o creo, pero lo veo muy difícil, que el ingreso al BRICS podía ser un nuevo tema para coordinar con Brasil. ¿Qué hacemos juntos en el BRICS? Todo parece indicar que Argentina no va a entrar finalmente al bloque. Esto es muy discutible, pero me parece que le da otra oportunidad a relanzar esta relación. Si Argentina decide salirse del BRICS, eso creo que va a erosionar mucho más el diálogo bilateral con Brasil, porque entramos al BRICS en parte por la gestión de Brasil. Entonces, hacer un desplante a esta iniciativa, a este apoyo de Brasil, y al mismo tiempo querer ir a hablar con Lula para cómo actualizar el Mercosur o hacer otras cosas, no va a ser fácil. Yo, digamos, no soy muy optimista en corto plazo en esa relación. Y te sumo, Fede, a ese escenario la presidencia de Brasil en el G20 para el año que viene, con los temas de seguridad alimentaria, donde podríamos, Argentina, tener un papel importante, transición energética, que es otro de los temas que prioriza Lula para su presidencia del G20, donde de nuevo son de las esferas que estamos viendo en este panel como áreas importantes, y reforma de los organismos multilaterales, donde de nuevo Argentina y Brasil podrían lograr juntos, con lo cual el panorama es como un espacio de oportunidad y sí. a lo Maquiavelo, la fortuna hay que agarrarla cuando pasa. Contexto de relación con Estados Unidos, ahí para el año que viene tenemos la elección de Estados Unidos en septiembre la elección como elemento que va a marcar fuertemente el panorama internacional que asuma el gobierno de Milei, pero también tenemos dos elecciones regionales que van a ser importantes. La elección en Uruguay, que va a marcar el clima con Mercosur, y la eventual elección en Venezuela, que también va a llevar a condicionar las tensiones en el ámbito regional. Había aparecido el tema de Venezuela hace unos meses en algunos debates electorales, incluso en la reunión cumbre de Mercosur, y después desapareció de la discusión pública. Pero es esperable que va a ser otro de los temas que posiciona 2024. En particular en la relación con Estados Unidos. Hay una serie de ejes, incluso los marcó el embajador apenas la elección el resultado electoral del domingo, una serie de ejes que estructuran el vínculo de Argentina con Estados Unidos desde hace tiempo, que tiene que ver con democracia, corrupción, derechos humanos, como temas articuladores, cooperación en el área de defensa, articuladores de larga data, donde es esperable que eso no cambie independientemente de quién sea el ganador de esas elecciones, pero ciertamente un Trump a cargo de la Casa Blanca va a alimentar las posiciones más ideológicas de un gobierno de Milei.
Esto no significa que Argentina vaya a tener mejor apoyo en el Fondo Monetario, no significa que Argentina vaya a tener menores trabas al comercio, sino que es el nivel del universo de significados compartidos a nivel de cómo el líder percibe el escenario internacional, no en la dimensión de los intereses productivos de la Argentina, sino en la dimensión ideológica de los líderes. Sí, igual desde el punto de vista, o sea, de las efectividades conducentes, digamos, de lo concreto, de cómo eso se traduce en algo que... La realidad es que, desde mi punto de vista, Estados Unidos hace mucho tiempo que no tiene una agenda para América Latina, con lo cual, digo, puede jugar en términos, digamos, de la configuración de las fuerzas globales, que bueno, ahí depende de quién esté en la presidencia, puede ser más o menos positivo para nosotros, pero la realidad es que yo no veo mucho más que lo formal que está en la agenda, en esa agenda. Y sí me parece que, bueno, lo que mencionaba Fede, o sea, de la necesidad de repensar si es posible construir una agenda con Brasil, me parece que debería ser un eje, o sea, fundamental, digamos, de la política exterior de Argentina en los próximos años. Bueno, aprovechando solamente una nota al pie, que surgió el tema G20, surgió Brasil, la posibilidad de coordinar, el lema que eligió Brasil suena muy parecido al lema que eligió Argentina en la presidencia de 2018. Yo me acuerdo que era Building Consensus for Fair and Sustainable Development, y creo que el lema brasileño es Building a Fair World in a Sustainable Planet. Con lo cual creo que hay, por lo menos, desde la búsqueda de la narrativa, capaz que ahí tenemos alguito para coordinar. Así que, bueno, les agradezco un montón a los tres panelistas de lujo, les pido que les demos un aplauso.